Recuerdo bien el día en que comenzó todo esto. Era un viernes por la noche y yo estaba bebiendo en un bar, un momento de relajación para mi ajetreada vida. Todo iba bien hasta que ese desgraciado llegó. Él se presentó como un viejo amigo de mi universidad. Al principio no lo recordaba, pero luego de un largo momento conversando logré refrescar mi memoria. Y entre una charla y otra terminamos hablando sobre cuál era nuestra situación actual. Por mi parte, le conté que las cosas me habían ido muy mal. Mi padre murió en un accidente de auto y nos dejó una gran deuda. Además, mi madre está en cama desde entonces y mi hermana sigue en la escuela, así que yo tuve que tomar todas las responsabilidades. Actualmente trabajaba en una obra de construcción para conseguir el dinero. Pero el lado bueno es que una vez mi hermana termine la escuela podremos repartirnos mejor las tareas. Por su parte él mencionó que con ayuda de su padre logró conseguir un buen puesto en una clínica privada muy prestigiosa. Y para mi sorpresa me ofreció un trabajo en el cual me mencionó que me pagarían muy bien. Todo lo que debía hacer era que dentro de 3 días debería ir a la sala F6 del hospital ubicado en el centro y mostrar la tarjeta de recomendación que me dio en ese instante. El resto de la noche nos la pasamos bebiendo y conversando. Tuve la suerte de que él invitara. 3 días después, estaba llegando a la sala del hospital. Había varias personas sentadas afuera, posibles competidores, supongo. Me senté a esperar hasta que alguien salió de la habitación. Era un tipo raro. Tenía puesto un traje con unas gafas amarillas, además de una máscara respiratoria bastante moderna. A simple vista, tenía un cuerpo muy delgado y una piel bastante pálida. Comencé a creer que era una broma, pensamiento que desapareció cuando empecé a sentirme mareado. En ese momento, me desmayé. Lo último que vi fue a varias personas saliendo del mismo cuarto, y todas estaban vestidas igual. Cuando desperté, estaba en una sala blanca sobre una camilla de hospital, listo para una operación. En ese instante, entraron varios doctores. Entonces me di cuenta de que solo podía mover mi cabeza. No sentía en absoluto el resto de mi cuerpo y comencé a gritar. Oigan, ¿qué es esto? ¿Por qué no puedo moverme? Oigan, ayúdenme, por favor. Vamos, no pueden hacerme esto. Gus, esto no es divertido. ¿Dónde estás? Ya pueden parar, por favor. Buenas tardes, señor, dijo uno de los doctores mientras me tapaban la boca con una especie de mordaza y se ponía a leer un documento que decía: al sujeto se le ha suministrado 3 diferentes medicamentos experimentales. El primero será una anestesia total para el cuerpo, con esto no debería sentir absolutamente nada de lo que le hagamos. El segundo es uno que debería permitir una regeneración acelerada para evitar problemas durante la operación. Y el tercero está hecho para impedir mi muerte mediante la segregación de químicos que protejan el cerebro ante falta de sangre u oxígeno. Mientras preparaban todo me dijeron que mi trabajo sería indicarnos si llegara a sentir algo de lo que me harían durante la operación y me preguntaron si había entendido, a lo que ante mi notoria desesperación, se acercó a mi rostro y, mirándome fijamente a los ojos, me dijo: recuerde que hace esto por su familia, señor, mientras me destapaba la boca. Ellos comenzaron a preparar todo para realizarme un corte en el estómago. Luego voltearon a mirarme y me dijo: háblenos en caso de sentir algún tipo de dolor. Al iniciar el procedimiento, yo no podía sentir nada, pero podía ver todo lo que hacían mediante el espejo que estaba por encima mío. El cómo cortaban cada capa de mi cuerpo para luego estirar la piel y los músculos con una especie de ganchos, hasta llegar a mis órganos, los cuales pude ver claramente cómo se movían haciendo sus procesos respectivos. En ese preciso momento, me di cuenta de algo. Empecé a sentir la punta de los dedos de mis pies. La sensación se comenzaba a esparcir y yo me sentía aterrado. Asustados les dije que estaba comenzando a sentir cosas. Los doctores empezaron a anotar la información. Duración aproximada de 10 mililitros de anestesia. 25 minutos en el sujeto de prueba 4 o 7. Ya muy nervioso les dije que empezaba a sentir mi estómago.
Decían que preocuparse era innecesario, ya que mi cuerpo seguía curándose rápidamente frente al más leve rasguño. Mientras hablaba, comencé a sentir un horrible dolor en mi cuerpo. La cantidad de sufrimiento era indescriptible. ¡Ah, maldición! Grité que, por favor, pararan esto. Cerrándome la boca nuevamente, me dijo con total frialdad: ¿Usted por qué cree que tiene elección aquí? Solo haga caso y hable cuando yo se lo pida, dijo mientras otro doctor me cubría la boca para que no se me escuchara. Ahora, a menos que quiera ver reducida su paga y perjudicar a sus familiares, será mejor que coopere. En esa última parte pude percatarme al ver sus ojos que no se refería al dinero cuando habló de mi familia. Cuando me destaparon, procedieron con la operación. Uno de ellos declaró: al sujeto se le quitará un 50% del hígado con el propósito de observar la regeneración en tiempo real. El corte lo sentí perfectamente, gracias a la anestesia no me había dado cuenta, pero me habían crecido nuevos nervios en todo mi cuerpo. Fue horrible, pero no podía, no debía gritar. Lo sabía con solo ver esos malditos ojos que me miraban con el más frío desprecio. Para esos monstruos solo era un muñeco de prueba, y no un ser humano. Al mismo tiempo que hacían esto, me pidieron que empiece a describir cómo siente el proceso de regeneración. Usando cada gramo de mi fuerza de voluntad para no gritar, comencé a decirle que me ardía mucho en esa zona. El sentir como si me quemaran esa parte del cuerpo y como si algo estuviera creciendo. También, al mismo tiempo que hablaba, empezaba a ponerme rojo. Sentí una gran cantidad de calor y me quemaban demasiado. Me comenzaba a sentir débil. El grupo de científicos anotaron: el sujeto muestra una fiebre general en el cuerpo y una elevación de la temperatura bastante alta en la zona del hígado, además de deshidratación y pérdida de energía. En adición, los nervios cada vez se expanden más a través del cuerpo, siendo un efecto secundario totalmente inesperado. Ahora se le cambiará al suero experimental FNNGB49. Cuando hicieron el cambio de suero, pude sentir mis energías reponerse. ¿Quién sabe qué diablos tendría esa cosa? Repitieron ese proceso varias veces con otros órganos. Sentía que me iba a desmayar por el dolor. Me estaban tratando como un maldito juguete. Hasta que dijeron que habían terminado. En ese momento, perdí la conciencia. Desperté dentro de una bolsa. Tuve que esforzarme para salir de ahí, pero cuando lo hice me di cuenta de que estaba dentro de una morgue. Vi mi cuerpo y estaba completamente sano, no había ningún rastro de lo ocurrido. Antes de poder aclarar mis ideas, vi dos bolsas moverse, así que los ayudé a salir. Eran un hombre y una mujer, los cuales se veían igual de confundidos que yo. Al mismo tiempo que nos mirábamos confundidos y analizando la situación, entró un doctor y dijo: oh, vaya, parece ser que tenemos 3 códigos Lázaro. Quisimos correr para escapar, pero antes de tan siquiera voltear, nos disparó con un dardo tranquilizante. Aparecimos en una celda con una televisión pegada al muro. Nos habían puesto ropa blanca. Todos estábamos asustados y cuando estaba a punto de hablar, la tele se incendió mostrando una presentación animada. Hola, queridos amigos. Si están viendo esto, deben estar preguntándose qué rayos hacen aquí. Pues bueno, déjenme explicarles. Como saben, ustedes no fueron los más afortunados al nacer. Dios no los escogió para estar por encima del mundo, pero tuvieron suerte. Seguro conocieron a alguien que sí fue bendecido por nuestro Creador. Un amigo en la universidad a la que entraron con su beca, un familiar bastante lejano, tal vez una antigua pareja. No lo sé, pero ahora son parte de algo mucho más grande. Su propósito será recibir los medicamentos del futuro. Alégrense, serán verdaderamente útiles por primera vez en sus vidas. Pero tranquilos, que no somos monstruos. Recibirán una cuantiosa suma de dinero por sus servicios y, claro, al salir los consideraremos nuestros preciados cachorros, a los que se les podrá conceder algún favor. Oh, y no piensen en delatarnos. Solo tendríamos que matarlos. ¿A quién le importa a otros tipos gritando otra conspiración por cielo y tierra? Ja ja ja. Compórtense bien y recibirán su premio.
Todos nos quedamos callados, teníamos miedo y no había forma de escapar. Ahora, ya llevo atrapado en este lugar aproximadamente 15 días, tras haber caído en la trampa de una supuesta oferta laboral de alguien que creía era un viejo amigo. Por ahora, solo han experimentado conmigo una vez, y la experiencia fue lejos de ser placentera. Actualmente, me encuentro en una sala llamada Lázaro. Así es, todos aquí fuimos dados por muertos. En mi caso, me inyectaron una sustancia que permite regenerar una considerable cantidad de heridas, pero a un precio elevado. Mi sensibilidad al dolor ha aumentado de forma extrema. Un simple golpe ahora se siente como una puñalada. A pesar de ello, considero que he tenido suerte. Mi habitación está ubicada justo al límite de los pasillos, lo que me ha permitido observar un cartel en el exterior que dice: Zona de sujetos fallidos. Desde allí provienen todo tipo de sonidos perturbadores, risas, llantos y gritos escalofriantes. En varias ocasiones, he oído a los guardias murmurar que la medicina experimental de curación solo genera monstruos y que deberían detener las pruebas, ya que solo hubo un caso exitoso. Nunca he visto completamente a uno de esos seres, pero una vez logré atisbar un brazo que salía de un contenedor. Era largo, lleno de tumores, y los apéndices que deberían ser dedos eran algo indescriptible. Estoy seguro de que ya habría perdido la cordura si no fuera por mis actuales compañeros de habitación. El sujeto 8A12 es una gran persona. Aunque al principio nos tratamos con recelo, terminamos forjando una amistad. Es relativamente alto, joven y alegre, aunque parezca increíble, tiene 95 años. A él le inyectaron una fórmula experimental para rejuvenecer, y ahora no aparenta más de 30 años. Esto podría sonar bien, pero hay un problema. El proceso no se detiene. Por ahora avanza lentamente, pero los médicos teorizan que podría acelerarse. ¿Por qué está en la sala Lázaro? Bueno, cuando comenzó a rejuvenecer, el proceso fue tan rápido que su cuerpo no pudo soportarlo. Sufrió múltiples infartos y fallos orgánicos, lo que llevó a que lo declararan muerto. Sin embargo, el rejuvenecimiento siguió adelante, y sus órganos regresaron a un estado óptimo, permitiéndole revivir. En el otro extremo de la habitación está el sujeto 13A8, una persona carismática, aunque compartir el espacio con ella es algo incómodo. ¿Por qué? Pues porque es una mujer en una habitación cerrada con dos hombres. Su experimento consistió en una serie de operaciones para optimizar su metabolismo al máximo. Ahora puede consumir casi cualquier cosa sin consecuencias negativas, pero si pasa más de 3 horas sin comer grandes cantidades de alimento, queda al borde de la muerte. Antes del experimento, era una mujer con sobrepeso. Cuando su metabolismo mejorado comenzó a funcionar, el proceso fue tan rápido que sufrió un colapso y fue declarada fallecida. Sin embargo, gracias al uso eficiente de las calorías extra, su cuerpo logró recuperarse y volvió a la vida. Y si es muy bonita. El aspecto más aterrador de este lugar no son los monstruos, sino los médicos. Su apariencia es perturbadora, como si fueran imitaciones defectuosas de humanos. Rostros inexpresivos que generan incomodidad, piel pálida y áspera, con movimientos y voces mecánicas. Cuando interactúan contigo, no sientes empatía alguna. Te tratan como si fueras un objeto. Nunca los he visto parpadear, y en ocasiones se detienen frente a la puerta para observarnos por la mirilla, lo que nos resulta algo bastante escalofriante. Luego están los guardias. Creo que son humanos, pero eso no es precisamente bueno. Llevan trajes blancos completos con cascos que ocultan sus rostros. Son crueles y autoritarios. Si no obedecemos, no dudan en amenazarnos o golpearnos. En mi caso, ser un tipo con regeneración y alta sensibilidad al dolor parece ser su entretenimiento favorito. La última paliza que recibí fue por el grave delito de irme a dormir un minuto tarde. No se puede hablar o negociar con ellos. Y siempre están escuchando todo lo que hablamos para asegurarse de que no estemos planeando escapar. A pesar de todo, nos apoyamos mutuamente para sobrellevar la situación. Cuando llegamos, estábamos aterrados y desconfiados.
Fue 13/8 quien rompió el hielo, contándonos que estudiaba enfermería y aceptó un empleo para ayudar a su familia, aunque ésta no lo necesitaba realmente. Supuestamente iba a realizar prácticas en el extranjero, pero terminó aquí. Esto nos ayudó a abrirnos. Yo les hablé de mi madre enferma y mi hermana menor, que aún está en el colegio, y de cómo solo quería ayudarles. Finalmente, nuestro amigo 8/12 compartió su historia. Quería reunirse con su esposa fallecida, pero lo salvaron de un intento de suicidio y lo trajeron aquí contra su voluntad. Considero a ambos como mis amigos, pero el miedo nunca desaparece. Ayer nos llamaron a los tres para explicarnos nuestros próximos experimentos. Ya que, a pesar de los efectos secundarios, nos han catalogado como casos exitosos, y pronto seremos trasladados. Para 8/12, planean administrarle una fórmula que debería normalizar su envejecimiento y luego trasladarlo a una sala privada para observación. A 13/8 le harán otra operación para que pueda controlar su metabolismo de forma voluntaria. En mi caso, eliminarán mi sensibilidad al dolor, pues la consideran innecesaria para alguien con mis habilidades regenerativas. Las operaciones están programadas para mañana. Y no sé si volveremos a vernos. Mi reporte iba a llegar hasta aquí, pero hace un momento vi algo espantoso. Uno de esos monstruos, llamado 15B9. Era una abominación llena de músculos desproporcionados, con la piel desgarrada, que no dejaba de gritar enloquecido. Lanzaba a los guardias como si fueran muñecos, y destrozaba puertas metálicas con facilidad. Por cada herida que sufría, crecían nuevos músculos, hinchándose cada vez más. Finalmente, llegó a nuestra habitación. Rompió la entrada como si fuera de papel y se abalanzó sobre mí, intentando arrancarme los brazos. Justo cuando estaba preparado para el dolor que vendría por eso, un disparo resonó y su cabeza voló en pedazos. El monstruo cayó muerto frente a nosotros. Los guardias llegaron para retirar el cuerpo, y uno de ellos, con tono burlón, dijo: "Yo que ustedes no me confiaría". Él también fue considerado un caso exitoso. Nos llevaron a otra sala. Nadie pudo dormir esa noche. No hablamos, pero todos pensamos lo mismo. ¿Qué nos pasará mañana? Hoy día serán los experimentos, mis compañeros y yo estamos asustados. El día de ayer vimos un supuesto caso de éxito, convertido en un monstruo que destruía todo a su paso. Nadie hablaba, solo estábamos echados en nuestra cama esperando a que nos llamaran. Al menos fue así hasta que 8/12 rompió el silencio. Fue bastante sincero, nos dijo que no hay nada que podamos hacer para escapar de la situación en la que estamos, y que solo nos queda rezar porque esos experimentos funcionen bien. Para que finalmente nos liberen como habían dicho. Gracias a eso 15B9 también habló, mencionándole que tenía muchas esperanzas para ser alguien que trató de acabar con su vida. Ante esta afirmación, él nos explicó que al envejecer pierdes muchas cosas, amigos, familiares, el amor de tu vida o cualquier otro conocido. Además, al no haber tenido hijos y luego de perder a su querida esposa, que era la última conexión que tenía, se desanimó bastante, y aunque intentó seguir por ella, para hacer todas las cosas que querían hacer juntos. Simplemente no pudo resistir. A su edad encontrar cosas como nuevos amigos era muy difícil y querer viajar por el mundo casi imposible. Debido a que la soledad es algo que lo había consumido y eso era algo que no se le deseaba a nadie. Curiosos le cuestionamos qué haría al salir de aquí. Él nos respondió que viajaría por el mundo llevando una foto de su esposa a los lugares que querían visitar. Y nos preguntó qué haríamos nosotros cuando seamos libres. 15 comentó que después de esta experiencia, ser enferma de un hospital era lo último que le gustaría hacer, así que aprovecharía el dinero, tal vez abriendo un centro de ayuda o algo así. Finalmente me tocó a mí. Ambos voltearon a verme, por lo que tuve que responder. Yo solo quería ver a mi familia otra vez y terminar mi carrera de medicina, porque a pesar de todo siempre quise ayudar a la gente. El ambiente había cambiado un poco, y una leve sonrisa se asomaba en nuestros rostros, aún había una leve esperanza. Tristemente ese momento no duró mucho,
Los guardias abrieron las puertas y nos llevaron afuera. Fuimos separados y llevados a diferentes habitaciones a que nos preparen para nuestras respectivas operaciones. Luego del proceso de bañarme y desinfectarme, me llevaron a una sala de operaciones en la que fácilmente pude darme cuenta lo que iban a hacer, una operación en el cerebro. Fui echado en una camilla, yo estaba claramente aterrado, los doctores se movían de forma extraña como siempre, con sus movimientos tan robóticos, y extremadamente precisos, con una mirada completamente inexpresiva. Y en ese momento tenía que preguntar, ¿qué tipo de anestesia usarían? Me dijeron que, en esta ocasión, usarían una en la que se aplicaría de forma localizada para quitarle toda la sensibilidad a mi cabeza, sería una nueva versión de la misma que utilizaron para el primer experimento. Por mi parte, yo solo esperaba que esta vez sí dure el tiempo suficiente. Así que entonces comenzó. Primero abrieron mi cabeza con una sierra circular, la anestesia parecía servir puesto que no sentía nada, aunque el sonido de las sierras me ponía muy nervioso, ellos no las apagaron durante todo el proceso, apenas cortaron esa área del cráneo inmediatamente una nueva comenzaba a crecer. En la mesa podía ver cómo iban colocando mis huesos uno a uno. Yo sabía que iba a terminar regenerándome así que no tuve miedo. Por otra parte, lo que sí sentía era el gran calor que mi cuerpo generaba al curarse tan rápido, era muy sofocante. Las cosas siguieron así hasta que en la mesa de operaciones vi una parte de mi cerebro. Bastante alterado grité. Oigan, ¿qué están haciendo? ¿Qué clase de operación están haciendo esta vez? Con una mirada fría me dijeron que mi caso es muy especial, y que para poder quitarme la sensibilidad al dolor tendrán que modificar mi cerebro, pero lo dificultoso y ventajoso al mismo tiempo era mi gran regeneración, que por una parte les facilitaba la operación, al no necesitar evitar dañar zonas importantes, aunque por otro lado la curación acelerada dificulta hacer las alteraciones planeadas, así que tendrían que cortarme el cerebro constantemente para evitar problemas en las modificaciones específicas. Aun teniendo en cuenta que toda herida infringida sanaría, no podía evitar sentir miedo y angustia. Obviamente no les importó y ellos siguieron. Yo sabía que no podía hacer nada, así que solo esperé horrorizado a que esto terminara. Todo parecía ir bien hasta que repentinamente todo mi cuerpo empezó a arder como si me hubieran echado aceite hirviendo por dentro y por fuera. Quise gritar pero ni eso podía hacer, una costra empezó a formarse alrededor mío, eran células muertas, mis células estaban multiplicándose sin control alguno, los sueros especiales que estaban conectados a mí comenzaron a vaciarse, los estaba absorbiendo sin parar, sentí como mi vida se iba nuevamente y entonces morí y reviví, una y otra vez, el dolor era insoportable, pero no paraba ahí, mi cuerpo comenzó a crecer, mis huesos se rompían forzándose a crecer aún más, mis órganos se contraían y crecían sin parar, mis músculos se rasgaban para seguir el ritmo del crecimiento. Seguido de esto la sangre comenzó a brotar de mi cabeza con una presión tan fuerte que incluso llegué a verla en el techo. Estaba atrapado siendo torturado en mi propio cuerpo sin nada que hacer, hasta que terminé desmayándome. Al despertar estaba en una sala completamente nueva, intenté pararme, pero me fue dificultoso, ahora era más alto, mi cuerpo había cambiado, y de hecho hasta me sentía mejor. Al voltear pude ver a mi lado a mi viejo amigo 8A12. Haciendo notar que ellos también sufrían efectos secundarios. Al decir esas palabras me percaté de los cambios en su cuerpo, ahora parecía un joven de no más de 20 años. Mientras yo estaba sorprendido vi a 15A8 entró por la puerta y con un tono algo sarcástico dijo que al parecer todo había salido bien en esta ocasión. En ese momento comencé a llorar, todos estábamos bien, mis amigos parecían estar bien. Ahora 8A12 podía cambiar su edad a voluntad con una noche de diferencia, 15A8 podía comer de todo sin afectarle y su físico había cambiado nuevamente, por supuesto que, para bien, no hay que olvidar para qué tipo de personas están destinadas estas medicinas y operaciones. Finalmente yo podía regenerarme sin sentir dolor y mi cambio físico mejoró muchas de mis cualidades, incluido mis demás sentidos.
Nos pusieron en otra área con cuartos separados, pero nos permitían reunirnos con facilidad, y no parecía haber otros pacientes. Lo único que hacían con nosotros era tomarnos muestras y revisiones generales. Todo sería perfecto, ya que supuestamente saldríamos en tan solo un mes, pero en las noches yo podía escucharlos, podía escuchar las conversaciones de otras zonas. Hablaron de cómo debían extender los experimentos para unos sujetos tan exitosos como nosotros, y que de ser necesario nos usarían contra nuestra voluntad ya que los clientes estarán más que felices con los nuevos resultados, pero eso no fue lo peor fue cuando comenzaron a discutir sobre traer a nuestros familiares aquí para replicar los experimentos con sujetos similares. Empecé a pensar cómo escapar de este lugar, aunque había un plan que empezó a llegar a mi cabeza, llegaba en trozos y era uno muy bueno, pero de alguna forma sabía que esas ideas no eran mías, ideas como usar a los monstruos creados por estos tipos, permitirles obtener su venganza. Afortunadamente, podía escuchar también la zona de los sujetos fallidos con claridad, no cabía duda de que ellos serían la clave. Cuando mi grupo y yo hablábamos siempre había una cámara que nos vigilaba, así que fue difícil informárselos, pero encontré la forma, empecé a escribir en mi mano haciéndome heridas, al fin y al cabo, se regenerarían y me permitiría informarles sobre lo que escuchaba. Los escapes de las criaturas que alguna vez fueron llamados humanas comenzaron a ser más frecuentes, de hecho, gracias a eso había menos guardias en la parte de afuera, y en ocasiones solo había uno de ellos. A la mañana siguiente comenzamos a realizar el plan acordado. Comenzamos llamando al guardia con desesperación, le indicamos que nuestro compañero parecía haber tenido una mutación extraña y en ese momento 8 a 12 salió de su habitación con varias protuberancias y huesos que salían de su cuerpo desparramando sangre, mientras corría gritando como un loco a atacarnos. El guardia presionó un botón en su radio y abrió la puerta para dispararle, así que en ese instante lo ataqué. Me fue mucho más fácil de lo que pensé, la evolución de mi cuerpo por así decirlo era más que impresionante. Mi amigo se quitó el maquillaje, hecho obviamente con piezas de mi cuerpo. Si se preguntan, ¿cuántos dedos, ojos y otras partes me arranqué para eso? Pues no quieren saberlo. Las alarmas comenzaron a sonar, así que destruimos la cámara, aunque parecía estar apagada de todos modos. Por consiguiente, tomamos las cosas del guardia. 15 y yo nos ocultábamos a la vez que nuestro amigo se colaba entre los vigilantes, estaban dispersándose, así que él aprovechó y fue a la zona de sujetos fallidos y usando la tarjeta del guardia abrió todas las puertas mientras corría desesperado. Lo habría hecho yo, pero el traje no era de mi talla. En el preciso instante en el que 8 salió una infinidad de gritos monstruos comenzaron a gritar. Los seres del infierno habían sido liberados. Uno puede deducir que cualquier experimento hecho aquí no fue hecho con el fin de ayudar, sino con cumplir con los caprichos de los ricos. Rejuvenecimiento para los viejos, una figura esbelta para las mujeres sin preocuparse por la comida, un alto nivel de regeneración para evitar la muerte, y una forma fácil de ganar músculos. Los sujetos fallidos no eran más que víctimas de esos deseos y de otros más. La primera en salir fue una mujer que gritaba de una forma inhumana, su cara estaba en constante cambio con su piel desgarrándose y sus huesos deformándose mientras daba un grito que podía ensordecer a cualquiera. De hecho, uno diría que los elementos de su cara se expandían por todo su cuerpo. El siguiente fue un hombre extremadamente largo, sus proporciones físicas no tenían sentido, uno podría jurar que incluso tenían más de una articulación, sus manos y pies parecían garras gigantes con las que estaba listo para atacar, su cuello era largo y tenía la movilidad de una serpiente. También apareció uno cuyos huesos salían de él, haciéndole varias heridas y pareciendo ser metálicos por los sonidos que se escuchaban saliendo de ellos. Los siguientes en salir fueron grupos de pacientes, tenían toda clase de deformidades, brazos más largos, no necesariamente ambos, varios tumores y malformaciones en todo su cuerpo, salieron gritando como locos y atacando a lo que se moviera. Luego salió un viejo conocido, esa monstruosidad llena de músculos se mostró.
Pero ese no fue el peor de todos fue el último grupo, una cantidad de monstruos que eran parcialmente animales, un humano con alas de murciélago rotas, otro que gruñían y tenían cuerpos con rasgos ferales que caminaban en 4 patas, todos siendo guiados por un ser que parecía normal a excepción de un rostro el cual parecía haberse quedado completamente estático. De alguna forma supe que él era el líder. Solo había una cosa en la que todos se parecían y era que claramente todos habían perdido su cordura. Los guardias llegaron y la guerra comenzó, vigilantes eran lanzados como trapos y tomados por los sujetos locos, fueron cortados por el gigante con un par de garras inmensas, el hombre de los huesos los atravesaba uno tras otro, parecía inmune, estaba recibiendo todo tipo de disparos y no se inmutaba. La mujer con una cara deforme saltaba y se comía sus cabezas como si fueran un aperitivo. Y todos los de rasgos animales se comían los cuerpos que lograban atrapar, desmembrándolos y rasgándoles su piel, sin importar si estaban vivos o muertos. En la confusión robamos más trajes y comenzamos a escapar. 15 tenía más energía que cualquiera de nosotros, no paraba de correr y moverse en todo momento. Pero mientras me iba pude escuchar a alguien decir gracias. Al llegar arriba no había guardias, solo esos malditos doctores. Sin embargo, antes de poder hacer algo, llegaron algunos de los sujetos de abajo, que para nuestra sorpresa nos ignoraron completamente y comenzaron a atacar a todos los doctores. Tuvimos buena suerte, había un mapa, y cerca de ese lugar encontraríamos el laboratorio, la sala de control y los servidores, así que destruimos todo lo que podíamos, para que no quedara rastro. Ya íbamos a ir al lugar que parecía ser la salida, pero esa voz apareció de nuevo, te empezó a decirme sin parar, rompe las tuberías de gas. Mis amigos comenzaron a insistirme en que ya deberíamos irnos, pues esas cosas podrían cambiar de opinión en cualquier momento. Los hubiera seguido pero esa voz aún me persistía, así que les dije que había algo que aún debía hacer. Me lanzaron una mirada de duda y dijeron al unísono, no te tardes. Al mismo tiempo que ambos salían. Al ir a romper los tubos la voz seguía guiándome a dónde ir, cuando llegué comencé a arrancarlos con bastante dificultad, pero, lo logré. Y cuando ya había terminado fue cuando lo vi, era a quien alguna vez creí fue mi amigo, el hombre que me trajo aquí, al verme gritó. Así que fuiste tú, maldito traidor, mientras me apuntaba con un arma. Yo soy el traidor, dije furioso mientras agarraba un tubo con fuerza. Comenzó a cuestionarme cómo había destruido las cámaras y desconectado los sistemas. Completamente enojado le dije, yo no hice eso, pero sí haré esto, mientras caminaba hacia él, al mismo tiempo que me disparaba. 3 cosas sucedieron al mismo tiempo en ese momento. Yo le reventaba la cabeza con mi bat de metal improvisado, su última bala era disparada a mi cabeza, y esa chispa de la pistola encendió el gas y provocó una explosión en cadena. Sabía que yo no fui el único que estuvo rompiendo cosas. Tras la explosión parecía no quedar rastro de lo que hacían allí abajo. El hospital estaba limpio y mis compañeros fueron encontrados por la organización, pero los dejaron libres con su dinero. Al parecer aún no habían enviado los informes de éxito, y les dieron una versión en la que lograron escapar luego de una fuga masiva, y yo me sacrificaba para que no saliera ninguno de esos seres. Toda esa historia fue contada mientras eran guiados por esa voz misteriosa que cada vez se hacía más débil. Por mi parte desperté de entre los escombros y luego de un tiempo, pasé por el laboratorio. Era lo más decente que quedaba, pero ahora estaba infestado por ratas que comían los restos de los cadáveres chamuscados. Por último, mi familia recibió el dinero que la empresa había prometido. No podía quejarme de eso. Los vigilo de vez en cuando y sé que están bien. Yo ahora vago por las calles, buscando a todo aquel que pertenezca a esa organización para hacerlos pagar, y ayuda mucho que todos crean que ya no estoy en este mundo. Gracias por ver el video. La Biblioteca Perdida se despide. Esta historia fue escrita por Selks.